Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Atheos.me. Hay una tormenta de fondo, en caso de que escuchen lluvia o truenos, voy a acercarme al micrófono, pero si no, ahí me disculpan. Esta semana fue bastante buena en Costa Rica. Fue la Feria Internacional del Libro, que es un evento que yo espero como pocas cosas más en el año. Y me gusta mucho porque hay una gran cantidad de librerías y de editoriales que dan una variedad tremenda de temas. Hay desde tratados filosóficos hasta Pablo Coelho y Deepak Chopra. Hay para todos los gustos en esa gama. Y parte de lo que me gusta es que hay un espacio para que escritores menos conocidos o editoriales independientes puedan tener acceso a un público mayor. Es muy bonita y bueno, como todos los años me fui con el presupuesto entre las patas porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando hay este tipo de eventos, al día siguiente yo me levanto al inicio como con una resaca moral por haber pasado el presupuesto y me parece que es de las pocas áreas a donde vale la pena ser un poco indisciplinado, porque la culpa se quita con solo oler uno de estos libros nuevos. Y el saber que ese bloque de papel, de material inerte, va a ser parte de nuestro cerebro y de nuestra mente a partir de ese momento. Y que nos va a hacer personas diferentes. Es, por así decirlo, un upgrade para las personas. Los libros vienen a ser un upgrade para el cerebro. Y bueno, todo bien, compré de todo, compré desde filosofía, física, historia, biografías, estuvo muy bien. Esta semana quiero tocar un tema, quiero hablar de un tema y proponer otro. El segundo, el que quiero proponer, y después voy a dar todos los detalles, tiene que ver con una conversación que tuve con un señor que se llama Julián Musa, en Twitter. Don Julián Musa, aquí estoy entrando al perfil, es P. Julián Musa, en caso de que quieran seguirlo. Si usted es creyente, podría identificarse con él, podrían tener crecimiento con sus tweets. Y dice Julián Musa que es un seguidor de Cristo, predicador de la Biblia, teólogo, administrador, educador, director ejecutivo de Radio Eternidad, activista cristiano y casado con Keila. Me encanta cuando la gente pone casado con, cuando ponen padre de, porque es como decía Carl Sagan, cuando uno está enamorado uno quiere gritárselo al mundo. Y me parece muy bonito. Les voy a hablar sobre la conversación. Pero antes tengo un tema que sí quería tocar porque un amigo me comentaba que estaba en una cena o en una actividad con otras personas y que uno de ellos era creyente y salió con un argumento que es como muy común y yo no entiendo realmente por qué la gente lo sigue utilizando. Y tiene que ver con el hecho de que muchos de los grandes pensadores, de los grandes filósofos y también de los grandes científicos en el pasado hayan sido cristianos. Y se traduce generalmente a oraciones como ¿cómo es posible que toda esta gente que es mucho más inteligente que usted hayan sido cristianos y usted no lo sea? De alguna manera diciendo que la inteligencia tiene una relación directa con la creencia. A veces lo que es más común es una frase que se propone, por ejemplo, cuando se está hablando de alguien específico, de Newton, la mente más grande en la historia de la humanidad, a donde dicen, bueno, si este señor era tan inteligente y era creyente, porque usted no. O se dice, bueno, y hablando de Newton, que era cristiano, tarará, y se sigue el tema. Y en el pasado hemos hablado sobre falacias. Hoy quiero introducir una que se llama la falacia ad hominem. Y esto tiene que ver con el dar algo como verdadero o como falso, o que tenga un peso diferente ante la verdad únicamente porque la dijo determinada persona.
En el caso de los cristianos, por supuesto que a partir de la Edad Media y desde antes, mucha gente era cristiana y en muchos casos tenía que ser cristiana, desde Constantino, que fue el que impuso la religión cristiana como la oficial en el Imperio Romano. Mucha gente ha tenido que ser cristiano, o realmente lo ha sido de una manera totalmente honesta. Y no hablo de mentes tan grandes que tengan que ver con teología, como en el caso de San Agustín, Santo Tomás, a donde cuando uno lee a Santo Tomás, en mi caso, yo veo la mente de esta persona a un nivel muy distinto al de la persona promedio en aquel entonces. Pero podemos hablar de muchos, en el caso de Descartes, en el caso de Newton, en el caso de Leibniz, Bacon. El caso de Bacon me parece especialmente ilustrativo porque es el que agrega al método científico el concepto del peer review, a donde si uno tiene a nivel de método una propuesta que dar a la comunidad científica, siempre tiene que ser revisada por las personas que son colegas de uno. Y estas personas ganan puntos dentro de la comunidad científica mientras más ayuden a demostrar que usted está equivocado. Y lo que hacen es una especie de trabajo de abogado del diablo, a donde tratan de demostrar que lo que usted dice no es cierto. Y es un filtro que tienen los estudios científicos y que es muy positivo. Generalmente es algo que se hace a ciegas, es decir, no se dice quién es la persona que está proponiendo esto, para que uno no vaya a favor o en contra de la persona y deje escapar algún detallito que a nivel inconsciente podría traicionarlo a uno. Pero de nuevo, esta es gente que ha pertenecido a sociedades en las cuales tenían que ser cristianos y eran formados desde pequeños como cristianos. Y no quiero irme al facilismo y decir que durante la Edad Media, por ejemplo, si uno no era cristiano podía tener serias repercusiones, sino que honestamente mucha de esta gente ha sido educada en un ambiente cristiano. Lo que sí me parece que es bastante interesante y bastante curioso es el que este grupo de personas ha ido en disminución. Y es un poco lo que veíamos el episodio anterior, en el que nos dábamos cuenta de que dentro de la población general el 90% aproximadamente es creyente. Y cuando nos vamos a la élite científica, la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y el Royal Society en Inglaterra, nos damos cuenta de que únicamente el 5% es creyente en el caso de la Royal Society y el 7% en el caso de la Academia Nacional de Ciencias. Pero más importante que esto, me pongo a pensar en el argumento cuando le dicen, bueno, si Newton era creyente, o si, no sé, Descartes era creyente, es porque eran personas más inteligentes que usted. ¿No le parece raro que usted no crea en Jesús así como ellos sí creían en Dios? Así como ellos sí creían en Dios. Yo me pongo a pensar en el argumento y en una manera de verlo de una manera tal vez un poco diferente. Yo le podría decir a esta persona, bueno, piense en Platón, en Eurípides, en Arquímedes, en Ptolomeo, en Homero, en Sófocles, en Sócrates, en Aristóteles. Usted realmente se cree más inteligente que ellos, porque ellos creían en dioses, en los dioses griegos, y yo no lo veo a usted creyendo en dioses griegos. Con algunos casos, en el caso del atomismo, a donde todos eran ateos, había siempre una creencia en dioses, y esto no hace que el que hayan dicho esto sea más verdadero o más falso según su posición o debido a su inteligencia. En el caso de Newton específicamente, hay algo que hay una conferencia de Neil deGrasse Tyson, pero también lo tienen en el blog del Planetario en Nueva York, a donde habla del caso de algunos científicos que cuando nombran a Dios en sus escritos es cuando ya no tienen ninguna otra solución posible al problema que se está planteando, al misterio que están tratando de resolver. En el caso de Newton, cuando él
escribe el Principia Mathematica, que es posiblemente junto con El origen de las especies, tal vez los dos libros más importantes en la historia de la ciencia. En el caso del Principia, Newton explica un montón de cosas sobre un montón de temas, a donde es un despertar en términos de fuerzas, de masas, cómo funcionan las cosas entre sí, la gravedad, la óptica, las implicaciones que esto tiene, y por supuesto que no nombra a Dios. Si está hablando de la ley de gravedad, no tiene por qué nombrar a Dios, aunque antes se creía que las cosas caían a la tierra porque el alma de las piedras, por ejemplo, querían estar con el alma de la tierra. Era una teoría animista que posiblemente la podemos ver, tal vez la veamos en otro momento, cuando veamos el concepto del Dios de las brechas. Pero en este momento no importa tanto. Es el hecho de que Newton no nombra a Dios. Y cuando él empieza a hacer sus cálculos para ver cuál es la trayectoria de los planetas y para ver que el sistema solar sí puede ser estable, llega a un momento en el que ya no puede hacer que sea un sistema estable. Porque las matemáticas se complican a tal punto con lo que es la mecánica newtoniana, a donde los cálculos se vuelven imposibles de realizar. Y en ese momento, solo en ese momento, Newton dice, y a veces Dios pone de su parte y organiza las cosas para que funcionen. Y entonces lo que pasa es que vemos lo que se llama el concepto del Dios de las brechas. Dios aparece únicamente en aquello que no conocemos. Tal como dice Don Neil, después llega un matemático que se llama Pierre de Laplace. Él ha sido uno de los principales matemáticos en la historia de la matemática y de la ciencia en general. Esto es a mediados del siglo XVIII. Y él encuentra una manera de poder explicar todo aquello que Newton no había podido explicar. Porque Newton podía explicar el movimiento entre dos cuerpos, la Tierra y la Luna, o el Sol y la Tierra, pero cuando ya empezábamos a ver a Marte y a Venus y a Mercurio, ya se volvía un sistema inestable, que se llama a nivel matemático. Y esto Laplace lo que hizo fue crear un área nueva de las matemáticas que se llama teoría de las perturbaciones o teoría perturbacional, a donde explica cómo funcionan las fuerzas pequeñas en una escala mayor y cómo se pueden unir estas fuerzas para crear un solo cálculo que sea muchísimo más sencillo. Y lo que vemos es que a medida que va creciendo el conocimiento, en este caso el de Laplace, una persona que invocaba a Dios en un estado de desconocimiento ya no lo hace. Hay una historia posiblemente apócrifa de Laplace con Napoleón, a donde Napoleón le pregunta qué función juega Dios en todo esto. Y lo que le responde Laplace es: mi señor, para estas explicaciones no he necesitado de tal hipótesis. Y bueno, esto tiene que ver con lo que decía esta persona de por qué algunos científicos han sido cristianos, porque se desenvolvieron en un ambiente cristiano. Lo mismo podríamos decir de científicos chinos, de científicos indios, y de ninguna forma el que Ramanujan haya creído en los dioses indios hace que sea más o menos verdadero lo que haya descubierto. Y Ramanujan era indudablemente más inteligente que usted. Yo no sé, pero por lo menos que yo. Y no hace de ninguna forma que sea verdadero o falso lo que estén diciendo. Eso con respecto al primer tema. Quiero dejar abierto un segundo tema, que es el que hablé con este señor, de nuevo, don Julián Musa, a donde comenzamos a hablar. Bueno, yo entré en una conversación que ya tenía con una persona que se llama DENIC Ateos Dominicanos, y don Julián le decía: su comentario es típico del fanatismo ateo que se caracteriza por anticristianismo, argumento hueco y sin fundamento y uso de la mentira. Bueno,
no creo que el ateísmo se caracterice por argumentos huecos, sin fundamentos y uso de la mentira. Pero bueno, es una conversación de Twitter. Tampoco es que vamos a lapidar a don Julián. Y después dice, el cristianismo se mantiene vivo porque proviene de Dios y se manifiesta por medio de vidas cambiadas por Él que reflejan su amor a otros. Y en ese momento yo le pregunté, ¿cuál Dios? Asumo que estaba hablando del Dios judeocristiano, pero hay 4,000 y resto de dioses, y cuando alguien habla de Dios no hace una clara diferencia con respecto al Dios del que está hablando, en el caso de los cristianos. Y el tema, si usted quiere participar, escríbame a info@atheos.me. El tema es el siguiente. ¿Qué hace que su Dios sea verdadero y el resto sea falso? Porque todos dicen exactamente lo mismo. Todos tienen un libro sagrado, todos dicen que ese libro es verdadero porque fue escrito por su Dios, y dicen que su Dios es verdadero porque su libro lo dice. Todos tienen ceremonias, en todos los casos hay milagros, en muchos casos hay un profeta. En el caso de Jesús, algo que me parece especialmente curioso, y tal vez lo desarrollemos en algún momento, es la similitud con muchos de los profetas y de las historias de profetas y de dioses que había en aquel entonces. Específicamente el caso de Dionisio. Pero también puede ser una historia basada en muchos otros. No digo que Jesús no haya existido, digo que me parece muy curioso el que las historias que se escriben sobre Jesús, que es ya muchos decenios después de su muerte por personas que no sabemos quiénes son, hablan porque no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan sobre una historia de una persona que tiene un montón de similitudes con la de Dionisio y con la de otros dioses y profetas de aquel entonces, que es una persona nacida a donde viene una estrella, que vienen magos a visitarlos, que nace de una virgen, que tiene discípulos. En el caso de algunos dioses también son 12, que muere y que resucita. Y esto es muy curioso, porque digo yo, si don Julián o si usted está diciendo que su Dios es verdadero y el resto no, ¿cuál es la diferencia? Don Julián dice, bueno, solo el cristianismo es la que nos da una explicación lógica sobre el origen de lo creado, el propósito de la vida, el origen de la moral. Yo lo que no voy a hacer es aprovechar una posición en la que yo estoy hablando, porque podría decir ciertas cosas hablando sobre el cristianismo como una explicación lógica de las cosas, y sobre el origen de lo creado. Yo podría aprovechar esto para poder decir ciertas cosas, pero me parece que de alguna forma sería injusto, porque don Julián no está aquí para decirme por qué yo estoy equivocado. Entonces, lo que voy a tratar en el siguiente episodio es de dar comentarios que sean suficientemente abiertos, es decir, no ser injustamente lapidario con mis comentarios, porque yo sé que estoy cerrando la conversación porque yo soy el que estoy hablando. Entonces voy a ser bastante abierto en cualquier comentario que haga. De todas formas, si se me sale, si usted no está de acuerdo, escríbame y dígame por qué no estoy de acuerdo, y con mucho gusto lo conversamos. Mi correo es info@atheos.me, info@atheos.me. Y bueno, ya nos estamos aproximando a 20 minutos, no quiero pasarme del tiempo, y nada, yo le deseo una excelente semana. Hay algo que yo hago y que a veces no lo logro, pero que para mí es importante y lo quería compartir en caso de que usted quisiera también hacerlo. Y es el hecho de despertarme todos los días y ver que tengo la posibilidad de convertir un día ordinario en uno extraordinario de una manera muy sencilla. Y es el hacer todas las cosas que ya de por sí tengo que hacer de la mejor forma posible. Para mí esto es muy importante porque me ayuda a tomar conciencia del ahora y
el tratar de sacar el máximo provecho y sacarle el jugo al tiempo que tengo cuando estoy con mi hijo, cuando estoy manejando, hacerlo de la mejor forma posible, a la defensiva, con cuidado, cuando estoy haciendo mi trabajo. ¿Por qué lo voy a hacer mal si durante el mismo tiempo puedo hacerlo bien? Atender una llamada, estar dándole la atención a una persona con la que estoy conversando, tantas cosas que generalmente las hacemos de una manera natural o normal porque no nos damos cuenta de lo extraordinario de que es el ahora. De nuevo, no quiero sonar a quien está dictando cátedra, yo soy posiblemente mucho más indisciplinado que usted, nada más quería compartírselo porque es para mí una forma de llevar un día bueno y una vida buena. Está basado mucho en el Bushido, en los preceptos del samurái, a donde ellos se entregaban de una forma total a su oficio y a sus artes, para poder lograr la excelencia dentro de los detalles. Y a mí me parece una forma muy bonita de poder vivir una vida plena. Y nada más, quería compartírselo. Que les vaya súper bien. Y de nuevo, si quieren participar en la discusión, escríbame info@atheos.me. Les deseo que sean muy felices y saquen el tiempo para la lectura. Nada más que no sea de un solo libro. Para poder abrir nuestra mente tenemos que leer de varios. Un gran saludo. Nos vemos.